más. Esperado tanto tiempo, eres bienvenido. Hemos llegado a Viernes. ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto estar con todos ustedes. Un abrazo grande, grande, grande. Fuerza. Fuerza, realmente no nos queda otra, hay que esperar un poco más, es cierto, hay que esperar un poco más. Se está escuchando en varios medios internacionales, a varios periodistas, colegas decir, la nueva normalidad. Para entrar a la nueva normalidad, hoy ya estamos por la nueva normalidad, o esta es la nueva normalidad. Por Dios, yo no sé qué es esto, mil disculpas a mis productores, pero parece hasta una agresión a nuestra inteligencia. ¿De qué nueva normalidad están hablando? Es como si quisieran lavarnos el cerebro para que entendamos que así nomás va a ser ahora a partir de este momento. Puede que sea así, pero entonces no hablemos de una nueva normalidad, porque nunca más va a haber normalidad, ¿o no es así? ¿Dónde va a quedar la confianza de la gente en todo lo que estamos viviendo ahora en el mundo entero con esto de la pandemia y todos los efectos colaterales, el daño colateral que está habiendo a nuestra economía, a los hogares, con tanta violencia que se está viendo, con feminicidios, con ataque a los niños y en fin, muchas otras cosas, y el problema además de la salud mental que comienza a afectar a las personas en diferentes países por el confinamiento, por la cuarentena, por la incertidumbre de lo que va a pasar mañana? Así es que no hablemos de nueva normalidad, por favor. Aquello no existe, es una barbaridad que traten de meternos esta idea en la cabeza. Vamos a ver qué otras noticias tenemos a continuación. Tenemos estas las 5 del día. En las últimas 24 horas, 2 cartas de renuncia llegaron hasta la oficina de la presidenta constitucional de Bolivia, Yanine Áñez. El ahora exministro de Desarrollo Productivo y el ahora exministro de Minería decían que su renuncia es por motivos personales. 68 municipios de 339 están en riesgo alto, de acuerdo a la evaluación realizada. Con estos datos, las ciudades capitales deberían mantener la cuarentena total. Terminar semana a semana si se han cumplido los requisitos y si se puede o no ingresar en una cuarentena flexible. Decidimos, en este momento funcionan 22 mercados y el mayorista, reducir la cantidad, dejando los mercados que tienen la mayor cantidad de ventas de carnes y pollo, y los mercados móviles, por favor, y tengo fotos, no en esta, en otra presentación, están todo el gobierno municipal controlando. Tiene que cumplir, y la ley establece que 6 meses después de que pase la emergencia sanitaria, recién se puede empezar a programar los pagos tanto de capital como de interés. Eso dice la ley. Estamos ya en contacto con el doctor Marcelo Navajas, que es nuestro ministro de Salud. Muy buenas noches, gracias por atender a Hora 23. Nada, un gusto, Miriam, un gusto atenderlos y cuando quieran dispuesto a responderles las preguntas que quieran. Muy bien, de rigor empezar justamente con este índice de riesgo que se ha dado a través de los municipios que hemos conocido anoche en el país, y que me gustaría que usted nos explique así brevemente, por favor, para que la población también esté un tanto más enterada. Perfecto, y les voy a explicar en mis palabras porque esto lo ha hecho un grupo técnico, lo ha hecho un grupo de expertos que nos han recomendado utilizar una serie de índices, marcadores, para definir los departamentos que están en riesgo y sobre todo los municipios de cada departamento. Ellos utilizan una serie de tablas y una serie de índices para valorar qué departamentos están en riesgo, que es lo que nosotros les hemos expuesto ayer a toda la población. Pero en sí, esto está manejado por las alcaldías y por las gobernaciones, que son los que mejor conocen a los ciudadanos que han votado por ellos y que son los que están en diferentes municipios y deberán responder
a una flexibilización de esta cuarentena, pero que es una flexibilización que tiene que ser muy lenta. Es una flexibilización para los municipios que están en la categoría roja, sería la categoría de riesgo alto, y la de categoría de riesgo medio muy lenta, porque no podemos permitir que nuestro sistema de salud se desborde. Y lo que no queremos es retroceder una vez avanzando en la flexibilización para volver a poner medidas más rígidas, más duras, porque todos sabemos el sacrificio que ha hecho nuestra ciudadanía en mantenerse en sus casas, mantener a los niños en la casa, tener todas estas medidas restrictivas. Es muy duro para todos, absolutamente. Ahora, doctor, con relación a lo que ustedes han señalado, ¿tienen que ser los municipios y las gobernaciones las que finalmente tomen la decisión, o ya es un mandato lo que ustedes han indicado con este índice? No. Esto es un índice, esta es una medida. Esta es una aplicación en un momento puntual de la situación. A partir de este momento, las alcaldías y las gobernaciones, en conjunto con el ministerio, empiezan a tomar las medidas de flexibilización. El ministerio no es operativo, no es tan operativo como es una alcaldía que tiene la relación directa con una serie de sindicatos y una serie de juntas vecinales con los que puede entrar y hacer medidas de flexibilización que sean simplemente lentas, progresivas, para no retroceder y no perjudicarse todos. Nosotros vamos a poder trabajar en conjunto con las municipalidades, ya que un epidemiólogo ha sido designado por departamento. Y ese epidemiólogo se pondrá en contacto y está en contacto en varios casos ya con los alcaldes, y están empezando a ver qué medidas pueden flexibilizarse, qué medidas no. En fin, hay una serie de factores. Ahora bien, en medio de todo esto es evidente que todavía faltan algunos detalles, ¿no es cierto?, para que podamos pensar en una flexibilización. Bien, entendemos perfectamente de que no podemos en este momento colapsar el sistema de salud que tenemos y que es, como lo hemos visto ya, bastante frágil, a pesar de todo lo que se ha hecho hasta el momento. Pero siguen faltando las pruebas. La pregunta concreta es, ¿cuándo van a llegar las pruebas? ¿Cuándo van a llegar más respiradores? Incluso el presidente de Estados Unidos había anunciado 250 respiradores. ¿Cómo vamos con el tema del tratamiento médico que están recibiendo? ¿Solamente se van a quedar con la hidroxicloroquina? Empecemos por esto, por favor, doctor. Ya, empecemos con los tratamientos. Usted sabe que no hay un tratamiento único para esta epidemia. Epidemia para Bolivia, pandemia para el mundo. Lo que nosotros hacemos es ver los tratamientos que mejores resultados han dado en los países que han antecedido y han empezado a tratar antes que nosotros esta enfermedad. Existen efectivamente varios medicamentos para las diferentes fases de la enfermedad. Uno de ellos indudablemente es la hidroxicloroquina, con la que se debe tener mucho cuidado porque muchas veces tiene efectos complementarios y colaterales que son muy duros y pueden producir inclusive la muerte del paciente y no el virus. Así que el uso de la hidroxicloroquina es un medicamento que está permitido usarlo, se ha usado en varios países, pero tiene que ser manejado bajo profesionales que están viendo al paciente y los recomiendan. También hay antibióticos y hay otros retrovirales y antivirales que se usan en el tratamiento. No voy a mencionar los nombres para evitar
la automedicación, esto tiene que ser dado exclusivamente por profesionales en la salud. De todas formas, tengo que preguntarle con relación a la ivermectina, porque sabemos que en el país no lo están produciendo, al menos esa es la orden que habría dado AGIMED. ¿Usted sabe algo de esto, por favor? No, yo no sabía que en el país se producía en primer lugar, y si es así, lo siento, voy a preguntar, pero yo sé que la ivermectina es un producto que es de uso veterinario, que efectivamente existen algunos. Yo no te puedo decir que sean protocolos, sino más bien son ensayos que han hecho algunos grupos utilizando este producto de uso veterinario en humanos, ¿no es cierto? Sí. Y cuyos resultados no están avalados con una experiencia o con unos protocolos científicos que nos puedan decir, sí, efectivamente esta es la solución. Y no hay solamente hay testimonios, efectivamente, que no son muy válidos en lo que es una práctica científica y de tratamiento de una enfermedad. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que seguir viendo de qué podemos hacer con varios medicamentos que se han ido recomendando y dando en el mercado, y recién nosotros los podremos validar cuando tengamos todas las validaciones internacionales. Pero yo creo que hay ciertos medicamentos que han dado mucho mejor resultado entre lo que yo conozco, y eso es lo que el ministerio hace. Recomienda una guía de tratamiento para las enfermedades, para esta enfermedad en específico, y los profesionales médicos ven cuál es la mejor alternativa para el paciente. Ahora, dígame, doctor. No, esta es la forma, y esto prácticamente también se replica en la flexibilización de lo que es la cuarentena. Ajá. Nosotros hemos dado los marcadores, hemos dado un estado actual y estamos recomendando y trabajando en conjunto con alcaldes y municipios para dar ese remedio a la cuarentena, que es la flexibilización. Muy bien. Hemos recibido a lo largo de estas semanas bastantes preguntas, consultas de la población que teníamos que trasladárselas a usted, justamente con relación a posibles tratamientos preventivos, porque nos dicen, hay la posibilidad de que el país como tal pueda ejercer su derecho a practicar algún método preventivo. Por ejemplo, me hablan de la vitamina C, me hablan del tratamiento con plasma convaleciente, aparte de los otros retrovirales que ya hemos escuchado, como el interferón, el ribonafir, el MMS, en fin. Bueno, por ejemplo, esos son ya tratamientos que se han hecho en muchas partes del mundo y se han usado y con buenos resultados. El uso del plasma hiperinmune, que se llama, que es un plasma que se lo recupera de un paciente que ha pasado por la enfermedad y ha creado los suficientes anticuerpos. Ese plasma se da en dosis, ¿qué le digo?, de una extracción a un paciente que ha pasado la enfermedad, puede llegar a curar, y no sé si verdaderamente curar, pero creo que el término real es mejorar y acelerar el proceso de curación de esta enfermedad con una transfusión de plasma hiperinmune. ¿Y eso se puede hacer en nuestro medio? ¿Ustedes están en esa posibilidad de practicar, de, qué sé yo, de tomarse el derecho, digamos, de intentarlo? No solo con este método, sino con los otros, lo de la vitamina C, por ejemplo. Lo de la vitamina C, que ayuda en los tratamientos, por ejemplo, en las épocas de frío, eso se hace desde hace muchos años. El plasma hiperinmune ya se ha usado en un paciente en un departamento de La Paz y con buenos resultados, y esto también lo han manejado profesionales que han recomendado este uso, y nosotros hemos
hemos acelerado y hemos facilitado el envío de este plasma hiperinmune de un departamento a otro para que sea utilizado en un paciente, y hasta donde tengo entendido ha ido bastante bien. Esto no es nuevo, este es un tratamiento que ya se ha empezado a hacer hace mucho tiempo y es un tratamiento validado. Los tratamientos que no tenemos validados, lamentablemente, son tratamientos, por ejemplo, con ivermectina en este caso, pero nadie tiene un protocolo real y final para el tratamiento de esto, pero si son médicos que están recomendando por su experiencia y por su uso en esto, estamos seguros que lo están haciendo en tratando de hacer lo mejor para el paciente, y a veces en la desesperación que tenemos todos nosotros de ver a nuestros pacientes salir adelante. Exacto, y también en medio de esto, la desesperación que tiene la población de una vez de poder salir del confinamiento, de la cuarentena, ¿no es cierto? Por eso es que le preguntaba también el hecho de si estamos nosotros practicando estos tratamientos en forma preventiva. Bueno, el tratamiento preventivo es algo que lo estamos considerando en función a varias consultas con expertos infectólogos de nuestro país. El caso del doctor Saavedra, puedo mencionar su nombre porque lo hemos trabajado en conjunto. Todavía no tenemos un protocolo definitivo, todavía estamos terminando de validar algunas opciones en función a lo que tenemos en los medios internacionales y lo que están haciendo en otros países y lo que está a nuestro alcance, en conjunto con otro tipo de medicamentos, sobre todo los retrovirales. Muy bien, usted hace algunas semanas dijo de que tarde o temprano vamos a adquirir el COVID, ¿no es cierto? Y ya sea se nos va a manifestar por enfermedad o directamente haremos pues inmunidad ante este microbio, ¿no es cierto? Y para eso justamente, ¿qué deberíamos hacer? Esa es la pregunta que la población se hace. Que es, ojalá que todos contraigamos los anticuerpos anticoronavirus por vacuna, como lo hemos hecho para otras enfermedades, ¿no es cierto?, virales, como ser, por decirles, el caso del sarampión. Ahora nuestros niños nacen, los vacunamos contra el sarampión, entonces es una enfermedad que ya la tenemos controlada y todos prácticamente tenemos estos anticuerpos contra esta enfermedad viral. Lo mismo sucedería si encontramos la vacuna y si podemos conseguir esta vacuna para inmunizarnos todos, como la influenza, en fin. Pero hasta que eso llegue, lamentablemente, esta es una enfermedad que contagia muy fácilmente. Y lo peor de todo es que un 80% o tienen síntomas muy leves o síntomas muy bajos o son definitivamente asintomáticos y contagian a otras personas, y es por eso que la enfermedad se propaga tan fácilmente. ¿Qué pasa con las pruebas, doctor? ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuándo van a llegar en la cantidad en la que realmente sea necesario para que la población, incluso por saber, vaya y se practique uno de estos test? No, en realidad lo que hemos dicho, ya lo vengo manteniendo y sosteniendo porque es una verdad, es que en este momento estamos con las pruebas suficientes como para que todo aquel boliviano que quiera hacerse una prueba puede hacerse una prueba. Estas pruebas se van comprando periódicamente y constantemente. Como ustedes han escuchado el anuncio de la presidenta, se han comprado 450,000 pruebas y hay otros lotes más entre donaciones y las compras que siguen, pero digámoslo así, en 15 días vamos a tener ya un lote grande de 130,000 o 140,000 pruebas hasta completar las 450,000 pruebas en el curso del mes. Lo que sí
Tampoco podemos comprar lotes extremadamente grandes. ¿Por qué? Porque si compramos los lotes muy grandes, estas tests tienen un vencimiento corto. Y al tener un vencimiento corto, podríamos quedarnos en algún momento con una serie de pruebas sin utilizar. Y eso sería también algo que no podríamos nosotros permitir. Pero así la población también podría practicarse este tipo de pruebas, porque la población, el ciudadano de a pie, el que no está pudiendo salir en este momento a trabajar, que es lo que más quiere, justamente necesita tener la convicción de que está sano, o por lo menos saber si tiene o no el COVID. Uno de los grandes problemas es que en el rastreo, cuando la enfermedad es poca y se puede rastrear al contacto y sabemos que el contacto es positivo, es muy fácil, pero llega un momento cuando se empieza a producir, como en ciertos municipios, ya digamos, un contagio comunitario. Es muy difícil porque algunos de estos pacientes no presentan ningún síntoma y tendríamos que hacer muchas pruebas que constantemente, hasta llegar a una inmunización, digamos, de un 60% de la población, para decir que estamos empezando a tener una inmunización colectiva grande. Bueno, doctor, me estoy quedando con un montón de preguntas, pero le agradezco mucho por el tiempo que ha tenido para nosotros y poder contestar este tipo de cuestionamientos que tiene la población. No, encantado, y cuando quieras, Miriam, estamos en contacto. Yo encantado de responder lo que pueda. El resto, si son preguntas técnicas, nos ponemos en contacto para que uno de los epidemiólogos conteste quizás en forma más clara algunos de los indicadores o marcadores que hemos mostrado el día de ayer. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ya saben, son 339 los municipios en nuestro país. De estos tenemos 68 que están con riesgo alto. No van a poder salir o entrar en la cuarentena dinámica. Continuamos. ...18 municipios de La Paz van a mantener una cuarentena de riesgo alto, entre ellos justamente La Paz y la ciudad de El Alto. Estamos en contacto con el alcalde de La Paz, don Luis Remilla. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Miriam, gusto saludarla. Me imagino que ha tenido un día bastante complicado, ajetreado, con toda... hay que decirlo, hay muchos sectores que no están de acuerdo con la disposición que han tomado. Sí, pero hemos estado también manteniendo comunicación, Miriam, con el sector del transporte, con gremiales. Estamos iniciando mesas de trabajo la próxima semana para escuchar sus propuestas, para que escuchen también las nuestras, pero también explicando y coincidiendo en que este sería el peor momento para levantar la cuarentena, en un momento en el que los casos se están incrementando y no se están reduciendo. Si usted ve las experiencias de otros países, se ha flexibilizado la cuarentena cuando los casos se han mantenido o han empezado a reducirse, no cuando se están incrementando como está ocurriendo en nuestro país. Así que, bueno, está establecido que vamos a mantener la cuarentena rígida estos días. El jueves haremos una nueva evaluación en el COE departamental. Veremos los datos, veremos los avances que tenemos y tomaremos decisiones si es que seguimos en esta situación hasta fin de mes o existiría, quién sabe, algún nivel de flexibilidad. Pero de momento, a partir del lunes, se mantiene la cuarentena rígida con todas las medidas estrictas que están establecidas para los municipios de riesgo alto, como es el caso de La Paz, y que están establecidas en el decreto supremo que ha aprobado el gobierno la semana pasada. Ahora, la preocupación es la siguiente. Es evidente que recién la curva de contagio va a subir en todo el país. Y esta es una preocupación porque todo el mundo esperaba que ya
pudiésemos salir a las actividades comerciales que anteriormente realizábamos. Pero en este primer detalle usted también tiene toda la razón cuando señala de que no hay las condiciones hospitalarias, ni todo el equipo, ni todo el insumo como para poder hacer frente a un contagio mayor. Sí, y eso Miriam, que en el caso de La Paz hemos logrado mantener la situación y evitar que se nos dispare como ha ocurrido en otros departamentos, ¿no? Eso gracias a la coordinación que tenemos estrecha con los ministros, con el CEDES, con las autoridades de salud, la universidad, los especialistas, pero también a las decisiones oportunas que se han adoptado. Mire usted, nuestro hospital de La Portada, por ejemplo, que es un hospital que tiene unidades de terapia intensiva, respiradores, tiene médicos, tiene todos los insumos de bioseguridad, ha recibido 25 pacientes teniendo una capacidad de 80. Y en este momento tenemos apenas 4 pacientes porque ya cerca de 15 han sido dados de alta en el curso de las últimas semanas. Tenemos el centro de aislamiento con cerca de 70 personas que si hubieran estado en las calles hubieran contagiado a cerca de 450 personas. Entonces esto nos está ayudando a mantener la situación, pero a pesar de ello estamos en un momento de incremento de casos. Entonces necesitamos todavía un tiempo adicional, sobre todo para hacer los tests. Estamos adquiriendo 600,000 pruebas junto al Alto para aplicarlas a la población a partir de los próximos días, y esto junto a las otras medidas que ya hemos asumido nos van a permitir ya proyectar un nivel de contagios ojalá estables que nos permitan pensar en una flexibilización en el curso de las siguientes semanas. Pero en este momento, en el día de hoy, tomar esa decisión de flexibilizar sería un gravísimo error, ocasionaríamos un desastre sanitario, tendríamos miles de personas contagiadas y por supuesto la situación se nos puede desbordar y salir de las manos, y eso es lo que necesitamos evitar, que eso no ocurra en La Paz. Lamentablemente otros departamentos ya han sido desbordados en sus sistemas sanitarios. Tenemos que evitar que esto ocurra en La Paz y necesitamos un poco más de tiempo, pero también necesitamos que la gente se comprometa a cumplir la cuarentena, a no salir, porque esa es la mejor manera de evitar también el contagio masivo y de poner en riesgo a nuestras familias. Y la verdad es que hay muchas aristas en este momento que habría que corregir. Uno, el tema de la responsabilidad de la población. Hoy hemos visto casi con normalidad el tráfico vehicular, había incluso trancaderas en algunos lugares del centro de la ciudad de La Paz, algo que nos ha sorprendido. Dos, el hecho de que el tema de las pruebas, como que no va a haber las pruebas suficientes nunca, alcalde, y mientras tanto vamos a seguir alargando una cuarentena que también es evidente va a seguir afectando a la población en lo económico y también en lo emocional. En el curso de este mes, Miriam, de mayo, tenemos que encontrar un equilibrio entre no poner en riesgo la salud de la población y, quién sabe, hacia junio pensar en empezar a activar las actividades económicas en la ciudad. Pero eso se hace tomando este conjunto de determinaciones que estamos haciendo y sabiendo con mucha claridad también, Miriam, que en ningún caso vamos a volver a una situación de normalidad como estábamos en febrero. Totalmente de acuerdo. En eso estoy muy de acuerdo. Eso no va a ocurrir y la gente lo tiene que saber. Mire usted, en países de Europa donde han iniciado su cuarentena antes que nosotros, están previendo normalizar algunas actividades recién a partir del mes de junio y de julio. Entonces, no, hay que ser consciente de que no vamos a volver a esa normalidad, pero sí hay que encontrar estos equilibrios en los que tenemos que trabajar justamente a partir de esta siguiente semana, sabiendo que, por ejemplo, en el caso de las pruebas, no estamos hablando de aplicarlas en una semana, estamos hablando de meses que se tienen que aplicar pruebas a la población hasta poder identificar bien a quienes están contagiados, a los contactos, a quienes hay que aislar, a quienes hay que tratar en los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto requiere de esta logística en la que estamos trabajando, pero vuelvo a decir, levantar la cuarentena en este momento sería un gravísimo error para nuestra ciudad. Ahora, para ir ya terminando, ¿qué propuestas se han hablado con los choferes? Porque ellos habían anticipado de que sí o sí iban a salir ya a trabajar desde el lunes. Bueno, ellos han hecho llegar una propuesta escrita, Miriam,
de que cuando se normalice la situación puedan salir solamente vehículos que tengan terminación de placas, digamos, 2 veces a la semana en relación a lo que salen hoy, de que por supuesto no puedan ocupar sus vehículos de manera completa, porque eso significaría tener hacinamiento dentro de los vehículos con todos los riesgos de contagio. Son propuestas interesantes, por supuesto. Nosotros también tenemos algunas otras que vamos a discutir con ellos, y creo que dialogando podemos llegar a un punto de encuentro que nos permita evidentemente normalizar el transporte público, pero no la próxima semana. Eso no se puede hacer, sería muy riesgoso, pero sí cuando el municipio de La Paz esté en un estado de riesgo moderado, como dice el decreto, y en ese momento deberemos estar preparados todos para que efectivamente la normalización de algunas actividades no implique al mismo tiempo una situación de riesgo en la salud para nuestra población. Y en medio de esto, no me quiero olvidar de lo siguiente: muchos tratamientos de personas que tienen otras dolencias no se están pudiendo realizar justamente por ese temor. Los mismos médicos no están atendiendo justamente por el temor de no contaminarse y de que sus pacientes no corran el riesgo de contraer el COVID. Pero esto también yo creo que corre prisa, le digo, alcalde, porque no se puede esperar para un tratamiento del cáncer, de la diabetes, de una hipertensión. El dentista también, ¿no es cierto? Habría que ir viendo también aquellos temas. Sí, totalmente de acuerdo. Sabiendo que por eso se han establecido justamente hospitales exclusivos COVID, que es donde solamente se tratan a los pacientes que tienen síntomas moderados y graves de COVID, para no contaminar los otros hospitales que tienen que seguir prestando, por supuesto, los servicios regulares a la población. Estamos terminando de ajustar el tema del personal, que es una de las cosas complicadas en el curso de estos días, que nos ha tomado mucho tiempo, pero que está prácticamente resuelto, y por eso, una vez que pensemos en normalizar las actividades, tendremos que normalizar también los servicios médicos en esta dirección que usted plantea, y teniendo 1 o 2 hospitales COVID exclusivos en la ciudad de La Paz, como el que ya tenemos en la portada y como el que podemos tener también hacia adelante en la ciudad. ¿Vamos a tener mayor control militar, policial, desde la próxima semana? Sí, cada fin de semana sostenemos reuniones con el Comando de las Fuerzas Armadas y el Comando Departamental de la Policía. Así está previsto este fin de semana, y ahí ajustamos justamente todos los procedimientos que necesitamos hacer de manera conjunta para garantizar que se cumpla la cuarentena y evitar la circulación innecesaria de personas y de vehículos. Vamos a reforzar esos controles a partir del lunes con un nuevo operativo, y por lo tanto vamos a garantizar que la cuarentena se cumpla. Entiendo yo las dificultades económicas de mucha gente, pero la salud está primero, la vida está primero. Se han establecido también algunos beneficios, los bonos, las canastas familiares, la transferencia de recursos. Eso ayuda, pero creo que hay otras medidas que se tienen que seguir impulsando, como por ejemplo flexibilizar este tema de los créditos, ¿no? Con el sistema bancario, ahí la ASFI y los bancos tienen que un poquito alargar el tiempo en el cual van a empezar a cobrar nuevamente los créditos, porque si la gente tiene la urgencia de obtener recursos, salir a la calle para pagar un crédito por la presión que tiene, nos puede generar problemas justamente de contagios. Así que si estas determinaciones se toman pronto, también van a ayudar mucho a que la gente pueda quedarse en su casa, que es lo que necesitamos en el curso de estas siguientes semanas. Gracias por haber hablado con nosotros. Que le vaya bien. Gracias Miriam. Un saludo para usted. Buenas noches. Muy buenas noches. Pausa, por favor. Eras bienvenido. Cómo han ido proliferando en las últimas semanas esas cámaras de desinfección que a usted las encuentra al ingreso de los mercados, al ingreso de los supermercados y en fin, en varios lugares. Estamos ya en contacto con el doctor Víctor Hugo Velasco, que es el vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Infectología. Doctor, un gusto hablar con usted. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Hemos leído el comunicado que ustedes han transmitido con relación a estas cámaras de desinfección, que más que ser beneficiosas, llegarían a causar determinado daño. ¿Podemos hablar de esto, por favor?
Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero aclarar, que este comunicado que nosotros hemos sacado, tiene que ver con toda la evidencia científica que se tiene hasta el día de hoy. Esta evidencia científica no es reciente, es ya de hace más de un mes, cuando muchos países y muchas sociedades científicas se preguntaron del beneficio de estas cámaras, túneles, mangas, puertas que tienen este rociado, ¿no?, que teóricamente nos desinfecta y tiene el fin de prevenir la diseminación del virus SARS-CoV-2 productor de COVID-19. Ya las instituciones se han pronunciado, Argentina, Chile, Uruguay, el Ministerio de Salud en México, el 27 de abril la Organización Mundial de la Salud. Esta mañana recibí una información en Alemania, por ejemplo, no hay túneles por si acaso. Y la conclusión que se ha llegado es que estos túneles no tienen un beneficio en el sentido de lo que se pretende, que es evitar la diseminación del COVID-19. Entonces, hasta la fecha, la evidencia que se tiene es que no son de utilidad. Muy bien, eso vale la pena que ustedes mismos como sociedad, médicos además que están recibiendo este informe de otros países. Sí, evidentemente hace varias semanas ya se había recibido una advertencia, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de la Salud con relación a que no causa ningún beneficio. Lo lamentable es como aquí, para ingresar al mercado, uno lo obligan a pasar por este túnel y hay muchas personas que tienen rinitis, alergias, que tienen asma y que realmente les afecta ese olor. Esos son los puntos número 3 y número 2 de nuestro comunicado. El punto número 3 tiene que ver precisamente con todas las reacciones que puede provocar y que ya lo estamos viendo en nuestro país. ¿Qué tipo de reacciones? ¿No? Reacciones a nivel de tipo ocular, conjuntivitis, a nivel de la piel, a nivel del aparato respiratorio, exacerbaciones de asma. Y otro elemento que también es muy importante y que también lo ha alertado la Organización Mundial de la Salud, pero eso ya se sabía antes, desde hace un mes, es que esta técnica de rociar lo que podría provocar es la aerolización del virus. O sea, me explico. Si una persona entra por esos túneles, cámaras o mangas y tiene el virus, hagamos de cuenta que está asintomático, este rociado lo que hace es aerolizar el virus. Y la persona que entre después de esta primera persona que entró al túnel, lo que puede suceder es que este virus, cuando hablo de aerolizar, es que el virus se fue por el aire. Entonces la siguiente persona que entre por ese túnel, lo que se puede hacer es favorecer a la persona, la infección a esa persona que estaba sana. Esto es Esa terrible. es la otra cosa también que es importante tomar en cuenta. Y con esos dos principios, en todo caso, no solamente serían de utilidad, sino serían contraproducentes. Exacto. Ahora, algunas cámaras utilizan lavandina, otras estarían utilizando alcohol, pero también hay otras que utilizan el ozono industrial. Bueno, cuando nuestro comunicado dice, en la primera parte, estos túneles con un rociado de 15 a 30 segundos. ¿Qué tiene que ver el tiempo con lo que usted está preguntando? Sí. Podría ser hasta un agente químico demostrado que puede desinfectar, ¿no? Como por ejemplo el alcohol a 70%, componentes de amonio cuaternario, la lavandina, pero este rociamiento, aunque sea con el químico correcto, para que una persona esté ahí adentro y se desinfecte, por lo menos la ropa, tendría que estar expuesto a estos químicos durante 5 a 10 minutos. No. Escúchenme bien. 5 a 10 minutos que a uno le pongan formaldehído. ¿Qué es lo que provocaría esto? Sería la intoxicación segura y la amenaza de muerte prácticamente sería altísima. O sea, no se podría hacer aunque sea el químico correcto. Entonces el problema no solo es el químico, sino es el tiempo de rociamiento. 5 a 10 minutos. Lo que nosotros vemos en los túneles y todo lo estamos viendo en la comunidad, ni siquiera son ni 30, ni 20, ni 15 segundos. Son 5 segundos que uno da una vueltita y pasa por ese túnel. Claro. No, realmente, no, bajo todo ese contexto, es que la sociedad ha visto por conveniente sacar este comunicado y bueno, la posición que ya la comunidad pues ya sabe con respecto a la Sociedad Boliviana de Infectología y su alerta de que no están siendo útiles. La última consulta que le hago es
y esta desinfección con rociado que se está haciendo por las calles y las carreteras en el país, ¿es conveniente o en vez de ayudarnos a desinfectarnos nos está ayudando a deprimir nuestro sistema inmunológico? Bueno, las fumigaciones. Los primeros que se han pronunciado al respecto es la EPA y el CDC de Atlanta. La EPA es la institución encargada del medio ambiente en Estados Unidos. Y la conclusión que ellos han sacado que las fumigaciones no ayudan para evitar la diseminación del SARS-CoV-2. No dice que no la hagamos. O sea, estas fumigaciones con agua, otros productos químicos, de pronto está bien para limpieza, pero para el objetivo que se está teniendo de evitar la diseminación, no. Y también estamos viendo alguna exageración en algunos barrios, ¿no? Están gastando mucha agua limpiando aceras, nos vamos a quedar sin agua. No estamos diciendo que no lo haga. Como limpieza creo que es fantástico, pero de ahí con la idea de que con eso se va a evitar la diseminación del COVID-19, estamos en lo correcto. Y si me permite algo más. Dígame, doctor. El punto número 5 dice algo. Todas estas medidas, lo que están haciendo, y esta es la preocupación de todos los países que siguen con los túneles, lo que están haciendo es crear una falsa sensación de seguridad. Es decir, yo voy al mercado, al supermercado, la gente se te acerca peligrosamente, no respetan ni el 1,5 metros, ni 1 metro, no tiene barbijos, no practica la higiene de manos y pensamos que por entrar a este túnel prácticamente somos estériles. Y termina precisamente nuestra posición con ese punto. Nada supera al distanciamiento social, a la higiene de manos y la higiene respiratoria traducida en etiqueta de tos y correcto uso de barbijos. Gracias por haber conversado con nosotros. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Pausa, por favor. Ya retorna. Hora 23. Vamos a conversar con don Javier Bellot, que es el presidente de los empresarios privados de Cochabamba, quien hoy ha dado a conocer su molestia con relación a las determinaciones sobre el índice de riesgo. Cochabamba tiene 12 municipios en riesgo alto. Muy buenas noches, ¿cómo está, señor Bellot? ¿Cómo está, Miriam? Buenas noches. Pues aquí sí, nuestra molestia es muy grande y además de la molestia es de que hemos solicitado una reunión con el director del CEDES Cochabamba para justamente buscar cómo se puede salir de esta situación. Esta mañana hemos hecho conocer nuestra molestia con los funcionarios públicos y estamos descubriendo de que definitivamente la ausencia de coordinación, la ausencia de una información oportuna y eficaz es la que hace de que exista demasiada negligencia en la administración de esta crisis. Es terrible lo que está pasando porque, bueno, en principio habíamos señalado de que recibíamos mucha queja en contra del CEDES y esto a nivel nacional por parte de quienes tenían sospecha de tener COVID. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que no haya las suficientes pruebas, de que es un problema pedirle al CEDES de que haga las pruebas a personas que se sienten infectadas, es otra situación complicada. Y en medio de esto, le hemos escuchado decir al alcalde de que habían conversado con diferentes sectores. Se supone que con ustedes también habrían conversado para tomar la determinación de todavía guardar esta cuarentena rígida. A ver, vamos por partes. La primera, usted lo ha dicho, la deficiencia de la disponibilidad de las pruebas es evidente porque, según la explicación que nos está dando ahora el nuevo director del CEDES, que tiene apenas 3 días de funcionamiento, realmente quedamos sorprendidos sobre la alta capacidad y alta calidad profesional que tiene. En ese sentido, recién ahora se están empezando a tomar medidas y además se está describiendo las acciones que se tiene que hacer para encarar este problema en Cochabamba. Decirte de que son 53 días que estamos parados y resulta de que recién se está empezando a hacer acciones reales y concretas. Las otras, pues, ha sido una suerte de improvisaciones que, por cierto, ha desencadenado una prolongación de la cuarentena. Eso hemos identificado y es por eso nuestro manifiesto que hemos hecho esta mañana. Segundo,
que hacía su alcalde. Es evidente que nos hemos reunido, pero ha sido una reunión donde no se han tomado ningún tipo de determinación. Lo que se ha hecho es transmitir nuestras preocupaciones, que él ha señalado que las iba a tomar en cuenta, pero jamás se ha hablado de una determinación. Y tenemos las pruebas, porque no se puede decir una cosa que no es. Lo que se ha conversado, y ahí hemos estado más de 16 dirigentes de cabezas de sector, en las que hemos manifestado nuestra preocupación por los siguientes aspectos. Y aprovecho, querida Miriam, de felicitar a su canal, porque es uno de los primeros canales que he visto que está haciendo educación en salud, cuando le pide al ciudadano usar el barbijo, hacer el distanciamiento social y la limpieza de las manos. Si esto lo hubiesen hecho las autoridades locales a nivel nacional, le garantizo que hubiésemos tenido mejores resultados ahora. Y esto se los hemos solicitado hace mucho tiempo con carta a las autoridades, que yo le voy a hacer conocer posteriormente a toda la prensa. Pero lo que es importante en esto es que no se puede afirmar de decir de que se consultó con los sectores. Lo que se ha hecho es escuchar a los sectores. Y ahí se le ha dicho, señor alcalde, hagan inversión en comunicación social para que la gente pueda adquirir el hábito de utilizar el barbijo, porque es esencial y fundamental. Además, que se le ha pedido entre sus notas de que se incorpore como un elemento estratégico en la región, pero de que se haya tomado decisiones, no. Ahora bien, hay un dato que es sumamente preocupante, el hecho de no vamos a tener la suficiente cantidad de pruebas ni ahora ni mañana. Ese es un dato muy específico, lo hemos escuchado también del mismo ministro. ¿Por qué? Porque si tuviéramos incluso una cantidad grande de pruebas, tal vez llegarían a vencerse, sería una pérdida económica. Quizás hablar, no sé, esta es una idea que se me viene a la cabeza en este momento, hablar cada región que vea la forma, ya que utilizó usted la palabra invertir, el invertir en comprar pruebas por regiones, por municipios, porque creo que no hay otra forma más de poder saber si uno está en riesgo, está con el contagio o no. La otra, esto de las medidas preventivas es evidente, pero mientras tanto, también son ellos los que están tomando la decisión, ¿no es cierto?, de mantener esta cuarentena, porque según dicen, no tenemos ni los insumos, ni los hospitales, ni las camas suficientes como para atender un posible contagio masivo. A ver, gracias por hacer la pregunta, Miriam, porque justo es un elemento que acabamos de conocer por boca del director del CEDES, de que hay un problema administrativo para poder hacer la adquisición o la importación de las pruebas. Si es un problema administrativo tan básico, queremos solicitarle muy respetuosamente al ministro de Economía y a los ministros del ramo a que se haga la modificación del decreto supremo para la adquisición de estas pruebas con carácter de urgencia, porque por problemas administrativos no se puede hacer las compras o las importaciones. Decirle que, por ejemplo, las alcaldías, las gobernaciones no pueden hacer la adquisición o pueden hacer importaciones por una normativa, y solamente es el sector privado. Pero ahí hay todo un procedimiento, pero ¿sabe qué? Es una barbaridad. Estamos en situación de emergencia y la economía se deteriora cada vez más, y si hay una normativa que tiene que ser ajustada con carácter de urgencia y emergencia, la deberíamos de haber hecho a los 10 minutos de haber escuchado nuestra autoridad esto, porque no es posible porque por temas burocráticos estemos limitados. Ese es el gran problema que se está confrontando, la parte económica también va a afectar, no solamente en el bolsillo, también la parte de la salud de la población. Pero claro, es que fíjese, todo tiene una relación conjunta. No puede haber salud sin economía, y no puede haber economía sin salud. Y en esto es un desafío muy grande para todos los bolivianos, de que podamos hacer un esfuerzo conjunto para poder lograr maximizar los resultados. Y en esto quiero decirle algo.
si es necesario, por ejemplo, hacer de que un avión charter de Bolivia vaya a un país donde haya la disponibilidad de las pruebas para que hagamos el diagnóstico adecuado, hay que hacerlo. Pero para poder hacerlo, liberemos el proceso y los procedimientos de importación para que pueda ser más ágil. Y esto lo puede hacer la señora presidenta, a quien le pido con mucho, pero mucho respeto y con muy inmensa, de que ella disponga que se haga la modificación del decreto en forma inmediata. Gracias por haber conversado con nosotros, presidente. Esperemos que las autoridades de gobierno hayan escuchado su demanda. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Miriam. Ya para irnos, una vez más, le aliento a que sigamos adelante, por favor, sin decaer en su ánimo. Ya sabe, nada de miedo, no tengamos miedo a esto. Tenemos que estar fuertes espiritual y físicamente. No nos olvidemos que hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja, que está haciendo, nos imaginamos, un esfuerzo grande en este momento, especialmente en aquellos países donde todavía tenemos este tipo de restricciones para poder salir con libertad. Vámonos, gracias por haber estado con nosotros. Livianos.